Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano. Muy buenas tardes por estar en este séptimo conversatorio de la Corporación Humanismo y Democracia. Hoy día estamos y tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros al economista David Bravo, que nos va a hacer una exposición sobre el tema de las pensiones, que obviamente ha copado las principales páginas en estos días. David es economista de la Universidad Católica y magíster de la Universidad de Harvard y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, y tiene una vasta experiencia en materia de seguridad social y pensiones. Y estamos muy contentos de tenerlo junto a nosotros, nos sentimos muy privilegiados y le dejo la palabra a David. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludar a cada uno acá. Eh, y voy a tal vez tomar algunos temas en 15 minutos. Preferí eh, tal vez hablar y les puedo mandar dos o tres documentos de referencia o algo por el estilo que puedan ser útiles para no hacer esto tan pesado. Eh, sobre el tema de la reforma de pensiones. eh, y tal vez incluso coincidiendo con la misma discusión que se está teniendo en estos días. Me tocó hoy día ir a la Comisión de Hacienda del Senado en la mañana y en la tarde siguió la comisión, así que por eso la estaba siguiendo online para no perderme esta reunión con ustedes. Eh, y entonces tal vez voy a tomarme de ahí como para discutir algunos de los puntos importantes. Eh, Uno, eh, a modo general, pero creo que muy fundamental, es bien básico. eh, las reformas tienen objetivos y tienen instrumentos. Y nosotros hemos estado muy concentrados en los instrumentos, eh, y con poca definición de los objetivos. Cuando uno se pregunta sobre cuál es el objetivo de la reforma. Claro, por supuesto, mejorar las pensiones, pero más preciso que eso creo que no se ha podido hacer. No hemos podido decir exactamente desde dónde vamos, hasta dónde. eh, y la discusión se ha centrado, como siempre, en los instrumentos, ¿cierto? Que básicamente estamos... pero tampoco se ha hecho un examen muy acabado sobre si los instrumentos corresponden o no corresponden a los objetivos. Entonces hay un tema como de orden conceptual que desde mi punto de vista está acompañado de un problema serio de evidencia, de falta de evidencia empírica clave. Y el asunto es más o menos el siguiente, ¿cierto? En el año 2014-2015, cuando me tocó presidir la Comisión de Pensiones, nosotros hicimos un diagnóstico del sistema de pensiones a la fecha. Eh, y ese es más o menos el diagnóstico que se ha mantenido, o desde allí cada uno lo ha interpretado como ha querido y ha ido adelante, cada gobierno. Pero en el camino pasaron varias cosas y muy importantes. Por supuesto tuvimos la pandemia, el shock en el mercado laboral enorme, y las consecuencias muy negativas que tuvimos de los retiros de fondos de pensiones. Una proporción muy importante de los ahorros de pensiones de las personas salieron, y eso dañó a las pensiones, las actuales y las futuras. Eh, y otro cambio del escenario base se produjo por la PGU. Se instaló la PGU, que fue como en la otra dirección, ¿cierto? Como a tratar de compensar problemas, le subió el piso solidario del sistema, y eso también, en este sentido, fue en la otra dirección también con respecto a las pensiones actuales y las futuras. Entonces, al final, con todos estos cambios, los muy malos y el tema de la PGU, que se legisló aceleradamente, ¿dónde estamos en realidad? O sea, ¿desde dónde partimos? ¿No? Hay un tema que no se ha mencionado mucho y que tiene que ver con exactamente cuál es el escenario entonces base, dónde están los números. Y básicamente lo que tenemos es un proyecto del gobierno de noviembre del 2022 que no tenía ese escenario claro. Ahora tenemos indicaciones que más o menos persisten en eso y que no tienen tampoco esto claro. Y solamente en el día de ayer, solo en el día de ayer, eh,
se ha dado a conocer el estudio sobre tasas de reemplazo que el gobierno entregó y en el que participaron algunos economistas como Cristóbal Uneus, Paula Benavides y Rodrigo Vergara. Esto es como estar discutiendo, es como pongamos los datos bien avanzada la discusión, ¿cierto? Es como lo que uno debería tener primero para efectos de ver cómo se corresponden los instrumentos y todo eso. Y por cierto, además, va a haber discusión sobre ese tema. Entonces, ese es un primer elemento, ¿cierto? El primer elemento es que eh, la reforma del gobierno es una reforma gigante que en el proyecto original aborda cada uno de los temas pensables posibles, digamos, de poder modificar. Y en el proyecto original del gobierno, en caso que hubiera alguna duda de que quedara algún títere con cabeza, se pone una norma que dice, derógase el decreto ley 3.500. En caso de que quedara alguna duda que había algo que quedara vivo, digamos, ¿cierto? Se pone a derogar el 3.500. Eh, o sea, es excesiva en ambición y, y como tal es bastante razonable que no haya tenido avance eh, porque tampoco tenía ni evidencia ni números adecuados. Eh, entonces hay preguntas como, por ejemplo, supongamos que el objetivo fuera, como se dice, mejorar las pensiones. Entonces la pregunta es en qué, cuánto mejoran las pensiones, separar la industria, cuánto mejoran las pensiones, un montón de medidas, ¿cierto? Cambiar la comisión de una... Tiene muchos detalles. Entonces, hace tiempo que era, por lo menos para mí, bastante claro que la reforma del gobierno tenía que simplificarse de manera sustantiva para, ojalá, abordar los temas más esenciales que tuvieran que ver con el mejoramiento de pensiones, efectivo, ¿no? Eh, Viene esta ola ahora de indicaciones y con lo que nos encontramos es que, claro, hay algunas cosas que cambian, pero algunas cosas se hacen más complejas todavía, como el tema de la industria sigue estando fuerte, eh, y si está la separación de la industria, se crea un actor estatal, eh, y además hacen licitaciones. Eh, entonces, es verdaderamente un gran Transantiago, digamos, por lo menos toda esa parte de la reforma es bastante temeraria. Las probabilidades de que vayan a haber cuestiones complejas son altas. Y por otro lado, tampoco el gobierno tiene los votos, y entonces esta discusión no parece tener mucho sentido, ¿no? eh, con un grupo de investigadores hemos estado como pidiendo información, esa información ha sido lenta en llegar, y adicionalmente me tocó la posibilidad de hacer un trabajo de recolección de datos que no lográbamos tener, que es un trabajo de tasas de reemplazo que, que tuve la oportunidad de presentar a fines de noviembre y vamos a sacar ahora la versión de un paper de eso para poder explicar un poco más en detalle y conversar ahí sobre los hallazgos que tenemos. Y eso se va a poder confrontar entonces con el documento que ahora ha salido. Pero cuando hablamos de tasa de reemplazo, ¿cierto? De lo que estamos hablando es que típicamente es un indicador para poder evaluar eh, a los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones tienen dos objetivos muy importantes. Uno es eh, suavizar las diferencias en los ingresos de las personas en el periodo activo en relación con el pasivo, con cuando las personas ya no tienen la misma capacidad de trabajo, las posibilidades de trabajar, etcétera. Y entonces, claro, sin sistema de pensiones, lo que uno puede tener es lo que uno tiene cuando está activo, está con todas las capacidades y energía, pero después hay un salto abrupto, ¿cierto? Salvo que instituciones como la familia u otras, digamos, comunitarias puedan de alguna manera acoger a las personas, básicamente la caridad también. En muchos casos, los sistemas de pensiones vinieron como a institucionalizar esto y por lo tanto nos obligan a ahorrar.
en los momentos donde tenemos esas capacidades mayores para poder tener recursos, para poder, ¿cierto?, tener como país y también a nivel individual, tener recursos para financiar pensiones. Y la tasa de reemplazo es un indicador que nos muestra cuán bueno es el sistema de pensiones en suavizar esa caída que se produce naturalmente hacia el final de la vida, ¿cierto? Entonces, mientras más suave es el cambio desde la edad de pensión, el sistema, claro, tiene ciertas características que son más deseables y si en realidad una tasa de reemplazo es muy pequeña, ¿cierto? Básicamente lo que quiere decir es que vamos a tener un salto. Este es el nivel de vida, la parte activa y luego cae, ¿cierto? Fuertemente, porque la tasa de reemplazo se define como la pensión que tenemos, imaginémonos una renta vitalicia, como proporción de lo que podría ser la remuneración de una persona o los ingresos que tiene una persona durante su vida laboral. Y entonces, mientras más fuerte la caída, menos efectivo el sistema de pensiones en suavizar eso. Ese es el primer objetivo de los sistemas de pensiones y el segundo objetivo, obviamente, tiene que ver con el tema de alivio de la pobreza en la vejez, obviamente. Este segundo objetivo es exactamente el objetivo que yo diría que era el más eh, no abordado, en particular en el sistema chileno, hasta el año 2008 que se introdujo el pilar solidario. En ese minuto, efectivamente, se abordó de manera más sistemática el tema del alivio a la pobreza y eso se consolidó en la profundización del pilar solidario a través de la PGU. Entonces, cuando uno habla de suficiencia de las pensiones o del sistema de pensión y se mira como un indicador, típicamente son como los dos elementos que uno mira, la tasa de reemplazo y, o sea, la proporción que la pensión tiene de la remuneración que tuve a lo largo de la vida, y básicamente la comparación entre el nivel de pensión que tengo, porque puedo tener una tasa de reemplazo muy buena, porque coticé muy poco, a lo mejor el sistema me dio un ahorro individual eh, con una buena rentabilidad, pero como coticé muy poco, lo que recibo en términos absolutos es muy poco, ¿cierto? Y entonces puedo tener una muy buena tasa de reemplazo, pero puedo tener un monto de pensión muy bajo, ¿cierto? Muy bajo en la línea de la pobreza. Evidentemente que eso hoy día se recoge a través de la PGU. Y la PGU, al instalarse, entonces generó ese movimiento de incrementar las pensiones, las actuales y las pensiones futuras. Eh, entonces, en el eh, estudio reciente que me tocó hacer, voy a decir, hay como tres conclusiones importantes. Eh, Uno, que tal vez la falta de trabajo en el tema más pedagógico relacionado con los temas previsionales, lo que se llamaba la falta de educación financiera, educación previsional, eh, tal vez la eh, excesiva ideología, el trabajar con caricaturas, digamos, al extremo, eh, no, nos ha llevado como a distorsionar un poco los mensajes. Y por ejemplo, entonces una conclusión de esto es que eh, cuando uno mira, para tener buenas pensiones hay que ahorrar. Cuando uno mira el perfil de las personas, digamos, estoy mirando acá las personas que se pensionaron hasta el año 2022, y cuando mira ese universo de personas, eh, primero ve lo pobre, ¿cierto?, del periodo de contribuciones, o sea, la enorme discontinuidad que hay en la cotización. Hay una gran proporción de personas que tiene casi nada de cotizaciones, o sea, tiene menos de 5 años. eh, y hay una fracción no muy grande de personas que tienen más 30 años o más de cotizaciones, que es como típicamente las personas sobre las cuales típicamente se dibuja el sistema de pensiones, sobre personas que tienen esa trayectoria. Pero la mayor parte de las personas tiene enormes discontinuidades.
Y por lo tanto, lo que los datos encuentran es que cuando uno toma las cotizaciones que las personas han tenido, las tasas de reemplazo son altas. Y estoy considerando solo la pensión autofinanciada. La pensión autofinanciada es aquello que yo me puedo financiar con los propios ahorros. ¿Cómo puede ser alta? Bueno, es alta porque las personas, lo que eso básicamente está indicando es que cuando considero, cuando tengo en cuenta los ceros, o sea, tomemos un ejemplo, ¿cierto? Una persona viene en el último año, cotizó 800.000 pesos, su ingreso fue por 800.000 pesos, pero lo hizo obtuvo su ingreso en 3 meses, los otros no, los otros 9 meses no tiene ingreso. Entonces, se ha tendido a pensar, incluso en los mismos cálculos de tasa de reemplazo que el gobierno ahora está mostrando, que el salario que hay que considerar como referencia es el de los últimos 12 meses. Y para una persona que se describe, como les dije, ¿cierto? Que gana 800.000 pesos en 3 meses y 9 meses no cotizó, o sea, puede no haber trabajado, puede haber trabajado informal o lo que sea. eh, entonces se está considerando, para efecto de la tasa de reemplazo, que esa persona, su nivel de vida era 800.000 pesos. Pero trabajó 3 meses de 12, ¿no? Entonces, si uno no cuenta los ceros en esta historia, uno va a decir, esta persona gana 800.000 pesos y su pensión va a ser de 100, ¿no? Y por lo tanto, es una tasa de reemplazo de 12,5%. Pero en realidad esa persona eh, tiene una remuneración que es mensualizada, es de 200.000 pesos, ¿no? Contando los ceros, que es lo que efectivamente el sistema requiere. Si los sistemas requieren que las personas contribuyan. Eh, entonces no desinforma el mirar los datos de la manera incorrecta, porque pareciera ser entonces que cualquier persona puede tener una pensión sin necesidad de ahorrar. No le estamos comunicando bien a las personas, ¿cierto? La importancia que tiene tener una cantidad grande de años de cotizaciones, eh, etcétera, ¿no? Eh, entonces, uno puede tener una pensión baja y una tasa de reemplazo alta. Y la tasa de reemplazo puede ser alta porque a lo mejor efectivamente esa persona cuando cotizó y las cotizaciones que hizo tuvieron una buena rentabilidad, en particular si se toman los últimos 30 años que tuvieron una rentabilidad muy alta. Y entonces pudiera ser que respecto de lo que yo puse en el sistema, lo que estoy recibiendo me da una buena tasa de reemplazo. O sea, si efectivamente yo viviera con los ingresos que digo a partir de mis cotizaciones, tengo una buena tasa de reemplazo. Y entonces el problema está en las lagunas previsionales, el problema está en que las personas más, digamos, el problema de las pensiones de fondo, ¿cierto? Está en que las personas no fueron formales una buena parte del tiempo, ¿cierto? A lo largo de su vida y por lo tanto si no habrían cotizado o fueron trabajadores independientes y no cotizaron tampoco, ¿cierto? No estaban obligados en su oportunidad. Entonces, usar los indicadores incorrectos implica que uno se puede equivocar enormemente con los instrumentos que aplica, porque si el diagnóstico es incorrecto, y un ejemplo para mí bastante evidente es esto, ¿cierto? Esto del comillas no más AFP. Las AFP son instituciones que no son un dechado de virtudes, digamos, o por lo menos en términos institucionales, digamos, no son objeto de pleitesía, pero la verdad las cosas que se ha transformado prácticamente el discurso no más AFP, básicamente pareciera todo indicar que ahí está el origen del problema, ¿no? Y entonces se ha hecho un atajo entre ese diagnóstico rápido y poco riguroso eh, a un instrumento. Y ese instrumento hoy día es obviamente la eliminación de las AFP, y la eliminación de las AFP convenientemente se puede hacer
Si es que uno dice vamos a separar la industria, o sea, lo que hoy día hace una FP, que efectivamente, si estuviéramos en el año 81, probablemente lo más recomendable habría sido dividir todas las funciones de la AFP, ¿cierto? Eso creo que es bastante claro, digamos, no. El problema es que no estamos partiendo de cero. Entonces, hacer eso hoy día, con millones de afiliados adentro, con fondos de pensiones y entrar a un proceso, a una reforma que implica mover instituciones, cambiarlas, cortarlas, etcétera, en realidad es una apuesta bien grande. Eh, Aun cuando desde cero habría sido óptimo tal vez haber hecho las cosas distintas. Eh, y entonces el diagnóstico, a mi juicio, eh, incorrecto, poco sincero, digamos, en la práctica ha llevado como esta discusión de que hoy día tenemos un mastodonte, digamos, en el Congreso que apunta como a hacer todos los cambios institucionales. Las instituciones son muy fáciles de destruir, son muy difíciles de construir. Eh, y, y seguimos caminando por esa senda, ¿cierto? En la medida en que no sinceremos el diagnóstico. Y eso, claro, no, en esta eh, antagonía entre el no más FP y el AFP, ¿cierto? Bueno, pareciera ser que ahí se ha jugado toda la discusión, cuando en verdad eso no es honesto. Los cambios institucionales más bien deberían hacerse de manera gradual, sostenida, lenta y con evidencia. Entonces, por ejemplo, en la Comisión de Pensiones que me tocó presidir el 2014-2015, nosotros sugerimos que una forma de poner más competencia en el sistema era introducir algunas licitaciones extendidas a afiliados históricos, con derecho a que las personas eventualmente pudieran decidir quedarse en la AFP en la que están. En fin, lo que sea, digamos, eso puede funcionar, podría funcionar, pero en ningún caso creo que lo que habría que haber hecho entre medio era haber hecho esto como para todo el mundo de una vez, sino que habría que haber ido como con algunas fracciones de licitación, licitando fracciones de afiliados históricos y de alguna manera ir evaluando qué es lo que va ocurriendo, si efectivamente se produce o no el cambio en las comisiones, etcétera. Cambios más graduales, no necesariamente cambios que no tienen efecto, pero de alguna manera nos permitirían ir haciendo una evaluación, digamos, ¿cierto? Tal como en este grupo, digamos, no lo puede como con mayor razón enfatizar, digamos, que es como lo que fue, por ejemplo, la reforma, la reforma, ¿cierto?, al sistema procesal penal, eh, eh, con una enorme reforma, pero que se va haciendo de a poco, se va haciendo, porque así funcionan las cosas, ¿cierto? Así se tiene que hacer, versus un Transantiago, digamos, gigante, ese es como el modelo, ¿no? Y entonces uno se pregunta, resulta que ahora vamos a cambiar las instituciones, entonces ya no van a estar las AFP, se va a tener que hacer una mutación desde esas instituciones a los otros inversores. Para llegar, va a haber que sacar legislación, instituciones nuevas, recaudación. Hay cosas que han funcionado hasta ahora, que no han sido noticia, pero que lo mismo que con el Transantiago, ¿cierto? Puede ocurrir que hay cosas que no las hemos visto porque no han funcionado siempre y puede ser que que dejen de funcionar, ¿no? O sea, que no se, que empecemos a tener problemas, digamos. Entonces, una reforma por ese lado muy arriesgada, que en la práctica creo que promete poco en términos del objetivo de pensiones. Si el objetivo es efectivamente materializar lo que la polera del entonces diputado Boric, ¿cierto?, decía no más AFP, bueno, tal vez es una forma efectiva, pero ¿cuál es el costo institucional de eso? Eh, y entonces, eh, eh, este es el tema que ha estado como de fondo, ¿no? Es bastante evidente. Y entonces se trata hoy día de mostrar esto como algo técnico, cuando en verdad creo que tiene hartos ripios. Eh, entonces, decía uno, y con esto
termino para dejar alguna idea dando vueltas, ¿cierto? Y después podemos comentar también sobre los otros temas que hoy día están en la misma discusión, pero decía, gran heterogeneidad en lo que son las tasas de reemplazo y evidencia, falta de datos, como para poder definir bien los objetivos. Eh, el gobierno nos ha dicho, nosotros hoy día tenemos, usando esta definición de tasa de reemplazo, estas son las tasas de reemplazo que tenemos y en realidad queremos pasar de aquí a acá. La segunda conclusión que sale de los datos que analizamos recientemente, que son datos que no habían estado disponibles, es que cuando calculamos las tasas de reemplazo, independientemente de la fórmula, ¿cierto? Con la fórmula 1, 2, 3, con más horizonte, con menos horizonte de tiempo, hay un dato que es clave. Miramos a los pensionados actuales, los pensionados que se pensionaron hasta el 2022, como un grupo, y miramos a las personas que se van a pensionar en los próximos 5 años, en los próximos 10, en los próximos 30 o hasta el 2070. Eh, Recordemos que tenemos a la ministra del Trabajo y al gobierno hablando de que lo que necesitamos es mejorar las pensiones de los actuales pensionados, no solamente las de los futuros, ¿no? Pensionados actuales versus futuros. Estamos como con ese trade-off o ese conflicto, ¿no? O cierta tensión. Eh, bueno, ¿qué dicen los datos? Los datos dicen que las pensiones en los próximos 5 años, 10 años, 40 años van a ser más bajas que las de los actuales pensionados. O sea, aquello que se está apuntando en la reforma a tratar de darle, nadie dice que las pensiones sean altas, es evidente. Lo único que estamos diciendo es que la reforma de pensiones tiene que mirar un equilibrio en torno a 70 años, digamos, para las distintas generaciones, no solamente los pensionados actuales. Los pensionados actuales necesariamente tienen mayor capacidad para ejercer su voz, digamos, y tienen presente el tema de las pensiones, ¿cierto? Los pensionados futuros, nuestros hijos, nietos, etcétera, no, o no están en la discusión, o están muy lejos, etcétera. Pero la responsabilidad que todos deberíamos tener es que se puedan pagar las pensiones hoy día y se pueden pagar también en 70 años más, especialmente cuando entramos con la PGU y cuando se generaron políticas tan dañinas como los retiros, que pueden vaciar en unos segundos los ahorros provisionales, ¿cierto? Eh, y la conclusión es que los pensionados actuales tienen tasas de reemplazo que son casi de 20 puntos porcentuales superiores a las de los pensionados futuros. Entonces, eso es un dato, ¿no? Uno puede decir, igual vamos a hacer unas transferencias, ¿cierto? En los pensionados actuales porque nos preocupan, pero habría que justificarlo bien. Y la pregunta es qué pasa con los pensionados futuros, cómo la reforma también afecta a eso y cómo abordamos ese tema. Y el tercer elemento que sale del estudio, con datos que presenté hacia fines de noviembre, es que tiene que ver entrega alguna información sobre esta disyuntiva, digamos, que pareciera que nos ha tomado también en la discusión, esta disyuntiva entre cuánto va a cuentas individuales, cuánto a solidaridad, ¿cierto? Entre solidaridad y ahorro individual. Eh, bueno, cuando miramos hoy día a los pensionados actuales, y vamos a ordenar a las personas que están pensionadas, las vamos a poner desde el que tiene la pensión menor hasta el que tiene la pensión mayor y vamos a tomar la persona al medio, ¿cierto? Eso es lo que se llama la mediana, ¿ya? Para que no se desequilibre porque si el promedio puede distorsionar. Entonces, tomemos a la persona del medio. Bueno, el pensionado mediano hoy día, hombre, recibe 100. Vamos a ponerle un número cualquiera, 100. De esos 100, 60 vienen de la solidaridad. Paréntesis, a través de la PGU, ¿cierto? O sea, hoy día 60 de 100 vienen de la PGU, de su cheque final, digamos. 40 vienen de lo que se llama la pensión autofinanciada, que es lo que proviene de sus ahorros individuales. En el caso de la mujer es aún más dramático. De 100, en el caso de una mujer, 85, pero solo desde los 65 años, ¿cierto? En ambos casos. En el caso de la mujer, 85 vienen de la solidaridad
a través de la PGU, 15 vienen de la pensión autofinanciada. Eh, lo que eso dice hoy día es que la pensión final de una persona y una mezcla equivalente se da también para los pensionados futuros. Ya con la pensión, con la PGU que se estableció hasta ahora, digamos, sin subir a 250.000 pesos y sin aumentar todavía a 100%, sino que sigue con el límite del 90%. ¿Qué es lo que nos dice eso? Nos dice que hoy día esta discusión de solidaridad versus eh, ahorro no, no, no es, no es compatible con esta información que estoy dando, ¿cierto? O sea, hoy día, de hecho, lo que más tenemos es solidaridad, por así decir, ¿no? Y de hecho es bien preocupante porque tal vez el elemento más complejo que tenemos es que hoy día una buena parte de las pensiones está financiándose con transferencias, con estas transferencias que son de la PGU. Eh, y el tema de la sustentabilidad es muy, muy importante. Hoy día se está discutiendo y debería discutirse mucho más si es que efectivamente, cuáles son los compromisos que tenemos, porque el número de pensionados va a crecer muy fuerte, el número de personas mayores va a crecer y por lo tanto las obligaciones de pago, digamos, de la PGU no se pueden tomar de manera liviana, ¿cierto? O sea, hoy día subir la PGU en un peso, en términos reales o en 100, es algo que sí tiene impacto hasta el final de los tiempos. Eh, entonces, todo indica que cuando uno mira esta discusión entre solidaridad y cuentas individuales, en estricto rigor, un sistema como el chileno, tal como está hoy día, eh, tiene riesgos de sustentabilidad enormes, ¿no? Imaginémonos solamente que tal como hizo este gobierno, que llegó con una frase de campaña que era la PGU de 250.000 pesos. Imaginémonos al gobierno siguiente que llega diciendo PGU de 400.000 o al siguiente de 700.000, ¿cierto? ¿Qué limita eso? Y evidentemente eso va a ser algo que va simplemente a hacer que el sistema de pensiones que tenemos hoy día en Chile, ¿cierto? Sin reforma ya, va a ser un sistema que no es sustentable. Entonces, lo que más requiere el sistema hoy día es aumentar sustentabilidad por la vía del ahorro. Necesitamos más ahorro, necesitamos la proporción con la PGU o con lo que sea, digamos, el sistema de solidaridad, requiere más ahorro de manera directa. Eso es lo que va a hacer aumentar la sustentabilidad. Estamos pasando en un periodo crítico, ¿cierto? Hemos tenido muchas demandas por equidad y todo eso, y se ha transformado a la larga estos desacuerdos en que la PGU ha subido, no hemos aumentado las cotizaciones, no ha aumentado el ahorro. Eso es muy peligroso. Vemos hoy día, por ejemplo, a Renovación Nacional, la UDI diciendo que si le firmamos, lleguemos a un acuerdo con la PGU más alta y punto, ¿cierto? Pero eso es empeorar el problema. O sea, el tema de sustentabilidad solo se va a empeorar. Eh, entonces, solidaridad, cuentas individuales, la discusión que hemos estado teniendo, también creo que no conversa mucho con los datos, creo yo. Y por otro lado tenemos el proyecto del gobierno, entonces, que es como un mastodonte en múltiples dimensiones, eh, y obviamente nos estamos arriesgando también a la posibilidad de que tampoco en esta vez sea exitosa la, eh, el proceso de una reforma, y eventualmente, por supuesto, esto puede rápidamente quedar como para otro gobierno con los problemas que eso puede implicar. Quería dejar eso como algunos elementos tal vez de la conversación y así después puedo mandarles algunas de las presentaciones que he hecho con datos o incluso el informe del gobierno que salió hace poco. En fin, les puedo facilitar esa documentación. Eh, y si ustedes ahora se meten, por ejemplo, todos los días, porque como está funcionando todos los días las comisiones de Hacienda, la semana pasada fue de trabajo, se está yendo a un ritmo que no parece muy sensato. Lamentablemente deberíamos haber estado haciendo esta discusión con más consenso previo, ¿no?
Dicho eso, disculpen por alargarme y que podamos conversar un poco al respecto, lo que a ustedes les parezca más importante. Nada que disculpar, David, todo que agradecer. Muy interesante tu exposición. Y bueno, ahora voy a abrir el foro para recibir preguntas o comentarios. Veo que Pedro se inscribió, así que les pido que si hay más personas interesadas en comentar o preguntar, hablen ahora. Así que Muy, Pedro, muy tienes la breve. palabra. Siento que nos hemos enredado, y cuando digo nos hemos enredado me refiero a la opinión pública, inclusive los políticos, en cuanto para capitalización individual, cuanto para reparto de este 6%, cuando mi impresión es que las indicaciones del gobierno traen una letra chica que realmente a mí me parece mucho más peligrosa que esta propia proporcionalidad, digamos, de cuánto va a un lado y cuánto va a otro, que podría en un futuro inmediato o más largo comenzar a influir muy fuertemente la parte ideológica de los diferentes gobiernos en los mercados de capitales, porque hablan de crear un organismo en que se van a licitar los fondos de los actuales cotizantes, la administración, y de los futuros, dependiendo de cuánto se cobre por administración. Y en las mismas indicaciones se indica que este organismo, el AFP, así entre comillas, estatal, que se crearía, porque cumpliría esas funciones para competir con las que ya existen, los costos, eventualmente si tuviera pérdida, los cubriría con gastos generales de la nación. Por lo tanto, puede trabajar bajo costo porque sabe que el financiamiento lo va a tener asegurado de gastos generales y hacerse de todos los fondos, no solamente del 3 o del 4 o del 2 del 1 que vaya a reparto, sino que del 100% de lo que ya está en las cuentas individuales, porque esta indicación incorpora y esta licitación el total, o sea, lo que se va a ir incorporando a futuro como lo que ya existe en este momento. Y a mí eso me preocupa muchísimo más que si va un 3, un 4, un 5 o lo que sea a capitalización y el resto a lo que quieran. Y para terminar, perdón, una última cosa. Creo que el proyecto en sí no va al fondo de cuál es nuestro problema hoy día de las bajas pensiones. Por un lado, las grandes lagunas que existen, la informalidad en que nadie cotiza porque sabe que al final igual van a recibir fondos de solidaridad o fondos de la PSU o lo que sea de ayuda. Y en tercer lugar, la edad a la cual uno puede acceder a pensionarse. La tasa de sobrevivencia en Chile es de las más altas a nivel mundial. Estamos en comparación con los Estados Unidos, me parece que 1 o 2 años más bajo apenas, muy por encima de todo Latinoamérica. Por lo tanto, el periodo que tiene que financiarse las pensiones es muy largo. Y, perdón por la lata, pero aquí corto. Muchas gracias, Pedro. Y ahora, con el permiso de David, le cedo la palabra a Felipe y luego a don Jaime para que cerremos esta primera ronda de preguntas. Así que, Felipe, te doy la palabra. Gracias. Y, David, bueno, te hace un comentario del... Yo me metí en el gobierno pasado en la propuesta de Piñera y hicimos un estudio con una persona que es experto en temas actuariales, fue gerente de una compañía de seguro.
bueno, hablamos con Iglesia, no nos pescó mucha gente, pero planteábamos dos cosas ahí que pueden tomarse los conceptos, que han cambiado los temas, pero uno era y que eso es válido para hoy, que uno podía pensar en una renta vitalicia en vez de retiro programado, obligatoria, porque eso es solidaridad cuando se jubila, y además el retiro programado va disminuyendo en el tiempo. Entonces, si uno ponía el 5% de su cotización adicional, podía financiar una renta similar a la que obtendría con su cotización de toda su vida laboral, hasta los 88, 90 años, un poquito menos quizás, y a esa edad se tomaba o sea, cuando se jubilaba a los 65 se tomaba un seguro para que con el 5% que ahorró quedara con una renta similar a la que tenía con lo que había ahorrado en su vida con el 10%. Entonces uno decía, en ese minuto se proponía aumentar en un 4%, nosotros decíamos, pongan un 5% y le aseguran una renta similar, bajo cierto supuesto decíamos equivalente al 50% del último sueldo, pero tenía muchos supuestos detrás que no sé si se podían cumplir. Entonces uno arreglaba de alguna manera la previsión de los que se iban a jubilar en 40 años más. A los que se iban a jubilar de aquí para adelante, que eran los que no recibían PGU en esa época, que era para el 60% más pobre, le poníamos un poco de solidaridad de los que estaban imponiéndose ahora, pero después el Estado se la devolvía. Era para el 40% de los que se jubilaban, entonces si uno sacaba el 1% de cotización, le aumentaba el 6% la jubilación a todos los que se jubilaban de aquí para adelante. Y después esa plata la devolvía al Estado en 40 años más y no era tanto, con una tasa de interés. Y no había solución para los jubilados actuales, porque en ese minuto estaba metiendo 3.000 millones de dólares anuales y meter más plata era muy poco, entonces se nos ocurrieron esas dos ideas. Yo no sé si ese tipo de cosas podrían calzar ahora. Yo entiendo que la discusión es más política, pero si no hay como propuestas técnicas y de tu comentario veo como mucho pesimismo y no veo como una propuesta por dónde va la salida. Entonces, hago ese comentario a ver si tú ves alguna solución para adelante eh, que permita mejorar las pensiones, aunque sea gradualmente. Eh, a mí la verdad que no me importa mucho los criterios que haya detrás, solidaridad, solo cuentas individuales, si el sistema se sustenta, si es económicamente, porque si va a ser en el fondo una bola que crece y que nunca va a ser atajable en el futuro, porque cada vez hay más jubilados y más deuda, eso no calza, pero en una fórmula que calce, yo creo que uno debería estar abierto a cualquier fórmula, pero no sé si ves alguna solución en esa vía. Gracias, Felipe, y ahora le cedo la palabra a don Jaime. Y Ya, muchas gracias. bueno, Mira, probablemente mi comentario no tiene nada de original ni nuevo, porque es obvio que estas cosas ya se han discutido. Yo tengo la siguiente observación solamente, y tiene que ver con lo que uno ve en varios de los países de la OCDE, en donde en el fondo, cuando hablamos de las pensiones, existe muchas veces un sistema de multipensiones. Eh, Una es la pensión del Estado obligatoria, que podría ser equivalente, ¿no es cierto?, a la pensión solidaria que tenemos hoy día, la PGU, y que se aplica solamente según la edad de las personas. O sea, a partir del momento de la jubilación, todo el mundo tiene derecho independientemente de su situación económica. Después existe una pensión pública obligatoria, que es financiada con las previsiones, con las cotizaciones previsionales del empleador y del empleado, del trabajador y de su empleador. Y eso efectivamente también no se pueden retirar y solamente se puede obtener al momento de la jubilación. Después existen algún tipo de pensiones que son absolutamente privadas porque son negociaciones sindicales entre la empresa o la organización y los trabajadores, en las cuales uno cotiza un fondo adicional y en el fondo es una capitalización individual que uno la retira también al momento de la jubilación. Incluso esta pensión, que podríamos llamarle de capitalización privada, puede ser trasladada cuando la persona cambia de empleo. Es decir, si yo estoy empleado 10 años en una empresa y me cambio a otra empresa, me puedo llevar esa pensión al fondo de capitalización de esa otra empresa y yo sigo trabajando y sigo cotizando
porque ambas partes, digamos, el trabajador y la empresa contribuyen a esta cotización. Y después existe una última, que en el fondo se parece a esta de la pensión vitalicia o la renta vitalicia, pero tiene un antecedente adicional que es el siguiente, que es un poco lo que David decía, que hay que estimular el ahorro. Es una renta vitalicia voluntaria que uno obtiene a través de una institución financiera, pero tiene un beneficio tributario. Y este beneficio tributario hace de que yo no puedo retirar la pensión de renta vitalicia antes de la jubilación. Y ahí entonces entra el beneficio tributario. Es decir, me beneficia tributariamente anualmente, porque yo voy contribuyendo todos los años. Si yo retiro lo que pueda retirar, pierdo el beneficio tributario. Entonces, a veces que yo me pregunto, bueno, estas cosas que aparecen relativamente técnicas, y no parecen tan complicadas, cosas como decía David, hacer los cálculos y ver por qué no se pueden implementar en Chile cosas parecidas, si solamente esta variable política, ideológica, la hace que están trancados en el proceso, cuando existen experiencias internacionales que demuestran que es viable. No sé, me equivoco quizás. Muchas Gracias. gracias, don Jaime. Y ahora le doy la palabra a David para que responda a estas preguntas. Y don Ricardo, usted queda inscrito para el primer puesto de la siguiente ronda de preguntas. Tenemos una segunda ronda de preguntas. Así que David, Claro, te cedo la palabra. perfecto. Bueno, Jaime, voy a partir como en ese orden, inverso. Tal vez, eh, pongámoslo de la siguiente manera. Bueno, sistemas hay muchos, estructuras distintas, diversas. Hay un elemento en común. Todos los sistemas de pensiones enfrentan los mismos desafíos, ¿cierto? El tema del envejecimiento. Hoy día, por ejemplo, el tema de las bajas tasas de rentabilidad asociadas al ahorro, la necesidad de generar sustentabilidad. eh, eh, to- Todos los sistemas, independientemente de cómo sea su estructura, están pasando por los mismos problemas. Y en particular, los sistemas tradicionales de pensiones, ¿cierto? Basados en el reparto, esto ha hecho crisis, ¿cierto? De manera significativa. Y y entonces se ha producido esto de que, por un lado, vemos a los países moviéndose, Ujú. incorporándole elementos como muchos de los que tú señalas, ¿cierto? Que básicamente es como ir abriendo opciones eh, para poder tener ahorro individual, beneficios tributarios, etcétera, dentro de un sistema que necesita ser más sustentable. Chile hizo un cambio extremo, ¿cierto? Que solo evidentemente se pudo hacer en el contexto que tuvimos de dictadura, no había otra posibilidad, digamos, era impensable pensarlo de otra forma. Pero se fue hacia un sistema, digamos, ok, fue como decir, bueno, para poder tener un sistema sustentable vamos a basarlo completamente en ahorro. Las personas lo que ahorran es lo que tienen al final de la vida, ¿cierto? Con su rentabilidad. Y entonces no hay promesas que no se puedan a poder cumplir, mientras los sistemas de reparto básicamente están como cambiando cada cierto tiempo los parámetros porque se dan cuenta que las promesas que hicieron no las pueden cumplir. Eh, entonces, lo que hemos tenido es que los países han empezado a evolucionar. Por ejemplo, el tema de las cuentas nacionales, ¿cierto? Que se hizo famoso acá en Chile por la propuesta de noviembre del 2022 del gobierno, ¿cierto? Es un sistema que es razonable si es que nosotros tuviéramos un sistema de reparto y queremos empezar a ponerle algún grado de accountability, ¿cierto? Y entonces ese sistema puede ser un buen mecanismo de transición, pero no tiene mucho que ver con Chile, digamos, en el sentido de que Chile ya tiene cuentas individuales, por ejemplo. Eh, y entonces Chile al revés, digamos, lo que hizo fue el 2008 poner un pilar solidario, porque no teníamos el
pilar de alivio a la pobreza, digamos, en Chile, ¿cierto? Entonces estábamos carentes de eso, nos faltaba esa pata del sistema. Y desde el 2008 creo que lo que tenemos en Chile, con sus imperfecciones, digamos, evidentes, ya se empieza a parecer más un sistema de pensión, ¿cierto? Porque ataca los problemas. eh, entonces Chile, que partió en una situación extrema, se movió hacia un sistema que combina, ¿cierto? Que estableció esta pensión no contributiva, mientras que los otros países los vemos moverse en la otra dirección, ¿no? En la dirección de poner, incentivar el ahorro individual, abrir cuentas individuales, introducir a los privados en este tipo de gestión de ahorro. Y ese movimiento que parece contradictorio, ¿cierto? En estos grupos de países, en verdad tiene que ver básicamente de dónde estamos partiendo, ¿no? Eh, y creo que Chile no hizo bien en no quedarse eh, en el modelo original, y sí, evidentemente debió ser mucho más rápido en los cambios que debió implementar, de manera tal de que no tuviéramos que llegar a esta cosa como todo o nada que tenemos hoy día, ¿cierto? Que parece que es como una mega reforma o nada. Eh, entonces, sí, hay mucho espacio para mejorar y todo eso, pero tenemos problemas serios que resolver respecto bueno, primero tenemos que salir de la emergencia. Estamos en esta emergencia donde se identificó como problema, como la causa del problema a una institución, a una institucionalidad. Y obviamente la solución es dinamitar la institucionalidad, esa institucionalidad en particular. Y como que si resolviendo eso, vamos a tener mejores pensiones. Y tal como ocurrió con los retiros y con muchas otras cosas que se levantan de manera falsa, son las primeras que se van a esfumar. El problema es que cuando se fumen ya no vamos a tener instituciones, no vamos a tener, ¿cierto? Y vamos a haber dado un gran giro hacia atrás. Entonces, hoy día tenemos un problema social, político, por así decir, que en el fondo dependemos un poco de eso, de cómo ir saliendo hacia adelante. A lo mejor la reforma que se va a llevar adelante no va a ser la mejor, pero definitivamente creo que sí vale hacer alguna reforma, pero que tenga los pies un poco más en la tierra que lo que se está proponiendo ahora. Pero, en fin, estamos en juego, digamos, con ese tipo de cosas. ¿Podría haber sido todo mejor? Sí, o sea, si uno mirara desde fuera, digamos, otros países, tal vez mirando el caso de Chile, están aprendiendo, tal como uno siempre aprende de otros países, entonces la conclusión que uno podría sacar del caso de Chile es que en realidad hay que hacer reformas antes, a tiempo. Eh, eh, Se creyó ilusamente que el tener un sistema de cuentas individuales resolvía los problemas, no se necesitaban cálculos actuariales, no se necesitaban proyecciones, y la realidad es más fuerte, ¿cierto? Al final. Eh, y entonces, como que teníamos resuelto el problema, no se ajustaron los parámetros en la reforma del 81, seguimos teniendo esta diferencia entre hombres y mujeres, 60, 65 años, etcétera, etcétera. Eh, Sobre las soluciones, Felipe, o las cosas que andan dando vuelta, eh, al final, claro, lo que uno sabe es que necesitamos ahorrar más. eh, Efectivamente, podríamos haber incrementado la tasa de cotización mucho antes. eh, ok, ya no se hizo, y ahora hemos quedado como entrampados en este tema para atrás, digamos, histórico, donde se interpretó como que subir las cotizaciones y mandar a las cuentas individuales era entregarle más plata a las AFP. En fin, toda esta dicotomía absurda en la que nos hemos estado moviendo, por no haber hecho reformas a tiempo, cambios oportunos, tal vez por no tener una institucionalidad que a lo mejor pudiera ponerle más sensatez a la discusión de políticas públicas, instituciones como algo como tipo Banco Central, pero que de alguna manera a lo mejor debiéramos dejar en una institución así, mucho más liviana y más barata y más pequeña. Pero digamos, algo que tal vez permita que esas decisiones incómodas de ajustar parámetros se vayan produciendo de manera gradual.
Y fundamentalmente creo yo, además, que una institucionalidad que eventualmente pueda como anteponerse a algo que debería ser como una línea roja, que es el tema de los retiros, ¿no? O sea, los fondos de pensiones son para las pensiones, no deberían ser tocables. Eh, Pedro, respecto de la reforma del gobierno, claro, me refería también a eso, todo lo que tú mencionabas. Lo que se está haciendo hoy día, en realidad, hay unos economistas que sacaron un artículo que decía que era como un Frankenstein, porque al final se mezcló todo, ¿cierto? Tenemos separación de la industria, le metieron licitación de stock, le metieron inversionista estatal y expresamente en las indicaciones se habla abiertamente el mismo articulado transitorio que inversionista estatal, AFP estatal sería, ¿cierto? Si fuera en AFP, en el fondo va a poder competir, para poder competir en las licitaciones de stock, se ponen unos subsidios para poder cubrir sus gastos que eventualmente podrían no llegar a cubrirse, digamos. Entonces hay un subsidio explícito que es para efectivamente ganarse la cotización. Entonces creo que yo coincido con que lo que se visualiza y lo que se está hablando, que es algo bastante dramático respecto de, y no es exagerado, creo yo, se ratifica cuando uno lee el articulado. Si uno lee el articulado, de verdad creo que eso se ratifica y parece ser, no sé, como que se está avanzando en unas negociaciones, como que se está tratando de mejorar alguna posición de base para que después cuando esto se trance, tal vez en el Senado, ¿cierto? Quede algo de esto, ¿no? No lo sé, no sé cuál es la estrategia. O bien se está robusteciendo como la cohesión interna de la coalición, que es muy anti-AFP, y entonces con esto se aglutina, ¿cierto? En torno a una propuesta como para que pueda pasar para la otra cámara. Pero la verdad las cosas es que en el camino, bueno, se espantan los acuerdos, se legisla un poco más para la galería. Así que letras chicas, sí, y letras grandes también, de verdad. O sea, creo que realmente es bien preocupante y creo que hay que leer eso, en realidad. Muy bien, muchas gracias, David. Y ahora le cedo la palabra a don Ricardo, después don Matías y después don Gutenberg. Y les anuncio que esta va a ser la última ronda de preguntas para respetar los tiempos de nuestro expositor. Así que eh, le cedo la palabra a don Ricardo y luego Matías y don Gutenberg. Bueno, yo agradecido de la invitación de don Gutenberg Martínez Ocamica, aprovecho de saludar a amigos que no veo hace mucho tiempo. Se les ve bastante viejo, ¿ah? Ahí parece que las pensiones los motivó porque estamos como metidos en el agua. Yo estoy disfrutando aquí, no en Río de Janeiro o en otros lugares, como decía la propaganda de las AFP, pero modestamente aquí en La Serena sufriéndonos, ¿verdad? Los emblemas de este tipo. Yo quiero agradecer el aporte de David Bravo en un enfoque que él tiene de las cosas económicas, pero donde él apunta a que hay un factor político, hay factores políticos. Mire, mi mayor coincidencia con José Piñera Echeñique, que la vengo teniendo las diferencias desde que yo era dirigente sindical cuando se impuso este sistema, es que José Piñera desde el principio planteó que esto era un tema político, que esto tenía una finalidad de carácter ideológico, que se trataba de poner fin a un estatismo que negaba la posibilidad de que se implementara un modelo liberal que estaba demostrado que iba a ser mejor que este fracaso estatal que se denunciaba de una manera tan tremenda en el periodo dictatorial. Yo creo que el tema ha sido siempre primeramente político. Lo enseñó así don Eduardo Frei Montalva. Muchachos, nunca dejen de escuchar a los técnicos, pero nunca se olviden que la decisión es política. Yo creo que acá la influencia de los técnicos ha sido muy grande porque una buena parte de las élites políticas asumieron el modelo de las AFP.
Y es por eso que cuando yo voté rechazo a la propuesta primitiva de la convención, era también negando que esta fuera la constitución de Pinochet. Y volví a votar rechazo porque también no me parecía pertinente encerrar aún más los cauces políticos que el país requiere en diversos escenarios. Yo creo que solo apunto a un hecho. Las expectativas negativas que David constata hacia el futuro, yo creo que tienen fundamento, porque hay una falta de liderazgo brutal respecto de cómo es que se hace un país. Desde Marx en adelante, nunca más se planteó el tema de que podía haber una tabula rasa, sino que había un cambio sistemático en procesos. En la filosofía de la historia siempre los grandes pensadores dijeron que estos son procesos en los cuales siguen subsistiendo instituciones de la cultura que está siendo dejada de lado con aquellas innovaciones que se van produciendo. El error sustantivo está en la clase política chilena en general, que no ha entendido que su lejanía con los electores ha profundizado el problema. Carlos Unemos ha escrito mucho sobre el tema de la democracia semisoberana. Y yo creo que ahí está el nudo matriz. Yo defendí en la DC y he defendido en la academia y he defendido en todas partes. Dejen de tomar decisiones ustedes como cúpulas políticas. Denle al ciudadano la oportunidad de decidir. Usted quiere quedarse en una AFP, se queda. Usted quiere trasladarse a una entidad pública con tales características, tome usted la decisión. Este olvido del rol del ciudadano es lo que nos tiene en la crisis que tenemos. Yo pienso que, como dice David, fórmulas existen varias, hay diversas alternativas. La preocupación central es mirar esto no solo como pensiones, sino que mirarlo como estabilidad del sistema. Es también mirarlo en una perspectiva en que nos reconozcamos lo asertivo que tienen otros. José Piñera dijo al comienzo que no era el rol del sistema previsional preocuparse de la redistribución del ingreso. Pero como no había ningún gobierno que pudiera despreocuparse de los pobres, él sostuvo que los pobres tendrían que ser atendidos con los fondos públicos. Bueno, a mí me sorprende que hoy día, en el esquema de David, lo entiendo, por favor, lo respeto, se dice, mire, es solidario el sistema en un 60% para los hombres y en un 85% para las mujeres. Solidaridad, no, eso es aporte fiscal, lo estamos pagando todos, lo estamos poniendo los chilenos. Las AFP, entonces, de acuerdo a esos datos, solo entregan un 40% y un 15% en el caso de las mujeres. Pero no se trata de polemizar hoy día sobre estas cosas. Yo creo que el debate va más allá de eso. Así que yo agradezco el punto. Quiero agradecerle a Gutenberg, además, que la universidad esté preocupada de esto, y creo que hay que entender solo una cosa. Hace mucho tiempo que algunos venimos sosteniendo que el debate no es de no más AFP. Yo me he enfrentado con Lucho Mesina desde que era dirigente sindical. Él es un trotskista, a quien respeto, lo conozco muchísimo, pero siempre estuvo en las posiciones más extremas y menos lúcidas, por decirlo de alguna manera. Y en los debates donde yo iba a los sindicatos, le lográbamos demostrar que la propuesta de no más AFP no generaba conflictos en el marco internacional, no generaba conflictos en el marco nacional y al mismo tiempo mantenía a los ciudadanos al margen. Así que muchas gracias por los minutos concedidos y con el favor concedido, padre Martínez. Muy gentil. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, don Ricardo. Y ahora, Matías, te cedo la palabra y después vamos con don Guto. Gracias, Diego. De lo que ha planteado David, quería consultar si es que efectivamente el problema del país es el ahorro. Lo planteo ¿por qué? Porque uno ve la tasa de ahorro del país sobre PIB es del 16%, la OECD tiene una tasa de promedio del 23%, entonces pareciera haber un gap ahí. eh, y quizá esa es una forma de argumentar esto, que nos falta ahorrar. Me quiero detener el tema del ahorro porque
yo tengo la impresión que el problema que tenía el sistema antiguo era que todo, en realidad no era ahorro, las cotizaciones eran consumo, era una transferencia directa entre personas activas y pasivas, y se constituyó en un momento que se necesitaba además un mercado de capitales que apalancó básicamente el desarrollo del país durante un tiempo importante. Eso finalmente termina financiando pensiones, generando un mercado de capitales que en Chile no existía. Pero nada, parecía que tenemos un problema, ¿no? Si la OCDE tiene en promedio 23 y nosotros tenemos 16, debería ser un tema que mirar, pero quizás no es el único instrumento el tema del ahorro de los trabajadores. Entonces, saber tu impresión si es que el tema del ahorro efectivamente es un problema y si lo es, ¿qué instrumentos hay como para llegar y pensar y comenzar a poner en el debate, ¿no? Porque queremos ser un país desarrollado y creo que nada, se está mirando otras cifras y como la combinación eh, ingresos de impuestos y más ahorro, puta, nuevamente hay diferencias importantes entre nuestros países, nuestro país y los que nos queremos comparar. Entonces, chuta, ahí hay que meter un tema difícil que es como, oye, si hay que consumir un poco menos y hay que ahorrar un poco más porque tenemos que queremos hacer solidarios, queremos hacer un montón de cosas. En fin, eso, gracias. Gracias, Matías. Ahora le cedo la palabra a don Gutenberg. Última pregunta y después vamos con David. Bueno, primero quiero agradecerle la participación a todos y a Monseñor Ormazábal, digamos, con su interesante planteo. Eh, y muy envidioso que pueda estar disfrutando de las playas de La Serena, digamos, cosa que otros tenemos que seguir acá en el labor. Bueno, yo creo que a mí lo que me preocupa es que David participó en su comisión o presidió en la comisión que todos conocemos y han pasado 9 a 10 años. Y, y nada nos hace pensar que a lo mejor es muy posible que si las cosas siguen como están, podamos perder un par de años más, a lo menos. Y si le colocamos un primer año de cualquier otro gobierno que comience, unos 3 años más, entonces el 12 años perdidos u 11 años perdidos tienen un costo por la cuestión ideológica de unos o de otros que uno tiene que ponerle coto. O sea, mi punto es que debiéramos intentar buscar un acuerdo en el cual todo el mundo va a tener que conceder algo para poder lograrlo. Porque a las tesis contrapuestas simplemente no avanzamos. Y en la concesión de eso implica que el conceder implica perder algo de lo que cada uno esté más convencido. Pero si tomamos el informe de la comisión en su momento, el 2014-2015, le agregamos algún factor de acuerdo, probablemente hoy día estaríamos en una mejor posición. Entonces, yo reconozco que lo que decíamos el señor Ormazábal, hay un problema de liderazgo, de hablar la verdad, digamos, y sobre esa base también respetar la voluntad ciudadana. Porque al final de cuentas, los dos plebiscitos que hemos tenido enseñan que si uno se quiere echar al bolsillo la voluntad ciudadana tiene que expresarse en algún momento, se expresa por el rechazo, digamos. Entonces, ¿cuáles son los ejes de algo posible en lo cual uno tenga que conceder parte de sus propias convicciones? Aparentemente, un eje en lo que planteaba David es la gradualidad. Y claro, ustedes entenderán que en mi caso, cuando se habla de la procesal penal, estoy convencido y tengo que estar muy convencido de su gradualidad, por razones obvias. Si no, en casa podría tener algún castigo. Pero la gradualidad es como una primer eje razonable. La segunda eje razonable, yo creo que es lo que se ha dicho por la vía de estabilidad, sustentabilidad, ahorro, respeto y el tercer eje, yo diría, es que en lo que son los temas más ideológicos tiene que haber una cierta concesión por ambas partes, que implica una negociación.
quizás la mejor negociación en la que no deje satisfecho a ninguno de ambos, de ambas puntas, pero que nos permita avanzar. Eso es lo que me nace como planteo, y con franqueza, en una visión actual de volver un poco más a la política, en parte en mi caso es porque empiezo a sentir la desesperación de que los temas gordos no se resuelven, porque falta coraje para hablar las cosas francamente, para pagar los costos pensando en el futuro y no en la próxima elección. Es decir, la posibilidad de drama que podemos tener en materia de pensiones con la farra de los retiros y con la farra de estos 8 años, 9 años, no sé cuánto, eh, puede significar un desastre, digamos. Eh, yo veo que de repente la irresponsabilidad en el debate de los plebiscitos, la irresponsabilidad en este debate, simplemente nos lleva a un atolladero que mejor no pensar en el mismo. Entonces, quizás la reflexión es, ¿cuáles son las reflexiones positivas? Preguntándole a David, ¿son estos ejes u otros más que tú agregarías los que pudieran permitir un, un eventual acuerdo, sabiendo que hay que conceder algunas cosas por ambas partes? Ahora le Eh, cedo la palabra a David y Perfecto. con esta última pregunta cerramos la ronda de preguntas para Oye, respetar los tiempos de David. Así que, perdón, ¿puedo hacer un comentario corto? perdón, don Rodrigo, sí, por favor, Sí. sí, perdón. Mira, el tema de pensiones es un tema que a mí me ha tocado estudiarlo mucho, porque también trabajo en él, pero me da la impresión que se produce una brecha que es bien difícil de cerrar. Primero, la dicotomía entre política y técnica. Eh, Esa dicotomía se produce muy al final, o sea, la política no va contra la técnica, sino que tiene que superar la técnica. No es que sean dos mundos o dos caminos, digamos, independientes. Y lo segundo, porque no me quiero alargar mucho, o nada, es que tengo la impresión de que no se cae bien en la cuenta del peso de los datos. O sea, los datos dicen que no hay plata. Si esto fuese un sistema de reparto, la población de hoy día estaría pagando a la población de jubilados, pero ya se sabe que los que están hoy día no aportan. Entonces, ¿cómo haces el reparto? Eh, y entonces, la comprensión se hace como difícil de entender, digamos, estas cosas. O sea, no hay mucho que ceder, como hacían hoy día alguien. Una persona le dice, oye, deme el 6% de la cuenta individual. Y ella dice, no, entonces deme el 3%. Porque yo ya le cedí a usted lo del 6, pero en realidad ahora le estoy cediendo el 3 que tal vez no corresponde. Perdón, entonces yo resumiendo creo que hay que avanzar, pero hay que avanzar de acuerdo con los datos, y hacerse cargo de ello, eh, y avanzar en cosas muy sencillas, no en una gran reforma que no sepamos finalmente dónde estamos parados y con qué, digamos, de lo que construimos ahora. Eso es todo. Muchas gracias, don Rodrigo. Y ahora sí cerramos la ronda de preguntas y comentarios y le cedo la palabra a David para su reacción. Y muchas gracias por la conversación, ¿eh? Muchas gracias por cada comentario. Eh, me sentiría muy, muy contento si a lo mejor algo de esta reflexión que ustedes mismos han estado haciendo acá, a lo mejor se puede traducir en bueno, se pudiera traducir en que Gutenberg se reincorpore, ¿cierto? Como, de verdad, creo que lo que hemos visto en la calidad de la política es algo sí, sí es muy, muy importante, ¿cierto? Un tema bien de fondo, hemos visto todo cómo eso se ha deteriorado. Eh, y, y bueno, si algo de esto se traduce a lo mejor en alguna iniciativa o en una forma de poder colaborar en el debate, creo que puede ser muy importante. Eh, Pienso que eh,
vámonos como a lo que decía Gutenberg bueno, miremos como aquellos ejes, digamos, y yo creo que los ejes no son muy sofisticados, en verdad, salvo una que otra excepción, pero tienen que ver básicamente con sensatez, digamos, ¿cierto? O sea, tiene que ver con tomar, no digo lo mejor de los 20 los 30 años de la democracia en Chile, sino que tomamos la norma, digamos, que teníamos ahí en muchos aspectos, ¿cierto? Como esos estándares, que básicamente era, yo creo que da lo mismo por qué razones o lo que fuera, digamos, pero había como una cierta sensatez de fondo. Y esa sensatez en general implica que, bueno, los cambios tienen que ser graduales en general, entre otras cosas como un reconocimiento de la ignorancia que tenemos, ¿no? O sea, ¿quién sabe lo que va a pasar si es que hacemos un cambio, un mega cambio? Un poco de humildad, digamos, ¿cierto? O sea, requerimos todos mucha humildad. Eh, ¿Quién puede decir exactamente cómo va a funcionar algo? Entonces, tenemos que ser cautos, prudentes, responsables, porque esto tiene efecto en la vida de las personas, ¿cierto? Y ya para experimentos hemos tenido mucho. Entonces, lo que viene con la sensatez, con aquellas cosas que vimos, en los que tal vez el país se destacó, que esa mezcla entre gradualidad, pero al mismo tiempo también una energía, ¿cierto? Por mover las cosas rápido. Sustentabilidad es crucial para un sistema de pensiones. Tal vez el problema de la reforma de pensiones es que le adiciona complejidad, ¿cierto? Porque eh, uno puede entender, por ejemplo, cuando estamos diseñando una política en educación, en primera infancia, incluso en seguridad. Uno puede visualizar, por así decir, a las personas que van a ser beneficiarias de esa política, aquellas personas que en realidad son, como en términos eh, cristianos, digamos, quiénes son los prójimos, digamos, ¿cierto? Hacia los cuales uno tiene que servir, en términos de qué es lo que está ahí, dónde está la necesidad. Eh, pero en el caso de pensiones es un poco más difícil porque esas son personas que van a estar en 50 años más, ¿cierto? Entonces, hay que hacer como un salto adicional, de manera tal de que nos importe tanto como que nos importan los pensionados de 2070, tanto como los pensionados de 2022, ¿cierto? Esto es como una nueva versión del eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, digamos, porque es como una dimensión intertemporal, ¿cierto? Que tiene que ver también con lo ambiental y otras cosas, digamos. O sea, básicamente es como tener esa solidaridad, digamos, más esencial. Entonces, tenemos que ser responsables precisamente fiscalmente, de sustentabilidad, porque lo que tenemos al otro lado son personas de carne y hueso que van a enfrentar los problemas, ¿cierto? De nuestra irresponsabilidad o de no haber abordado seriamente los temas ahora, o de haber chuteado soluciones, o de haber dicho cosas que no son ciertas. Entonces, eso, es como siempre de fondo, creo yo que tiene que estar el mayor espíritu de servicio público necesario, digamos, solo que aplicado en este caso como intertemporalmente. Y el tema del ahorro, ¿cierto? Como decía Matías, que es evidentemente un tema central. Si el país tiene que crecer, va a crecer con ahorro. Digamos, si damos ahorro, ahorro se transforma en inversión, es lo que está detrás, digamos, esa correlación que tú haces no es pura correlación, está detrás de los problemas que tenemos. Eh, y ahorro es todo lo contrario de las malas políticas, ¿cierto? El tema de los retiros es un ejemplo claro, ¿no? O sea, donde se exacerba como lo presente versus lo futuro, en fin, la miopía versus la mirada larga, ¿no? Entonces, eh, eh, el ahorro, la austeridad, es algo que no es nada distinto de lo que probablemente cualquier
padre de familia, digamos, abuelo, nos decía a nosotros, digamos, ¿cierto? O sea, aquellas buenas cosas que son obvias para la condición humana, que están desde siempre y no es algo nuevo, digamos, no es que estamos descubriendo algo nuevo, ¿cierto? Son como esos valores los que están detrás, digamos, que se han ido perdiendo de alguna manera eh, y que se reflejan en esto, ¿cierto? Entonces, eh, eso es lo que a uno lo llevaría a ser prudente. Por ejemplo, supongamos que mi diagnóstico fuera el de cualquiera de las partes, digamos, pero supongamos que mi diagnóstico fuera que en verdad la causa de los problemas de las pensiones está en la institucionalidad y en el haberle pasado esto a los privados y todo eso. Eh, bueno, yo creo que el otro elemento que tal vez falta para ese tema como más bien de honestidad es tratar, que por lo menos es lo que hemos estado tratando de hacer desde el centro que tengo en la Católica, de poner datos a eso, ¿cierto? Como decía Rodrigo también, poner los datos para la discusión. Y el resto es, bueno, mirar los datos y tratar de construir lo más posible todo sobre la base de, de algo empírico, ¿cierto? Que sea, que funcione, que sea correcto. Así es que creo que de alguna manera hoy día, por lo menos en lo que toca en lo personal, creo que nosotros tenemos el deber de entregar la información y de mostrar los datos necesarios eh, para que ojalá aterricemos la discusión lo más posible, tengamos los mayores hechos. Después las decisiones van a ser políticas en base a ideología, hay cosas que nos van a gustar más, van a gustar menos y por lo tanto también se va a poder hacer una buena negociación, pero tratemos de enraizarlo, digamos, en base a los mayores antecedentes que hoy día sí tenemos sobre cómo funcionan las cosas, cuál es la evidencia que hay, etcétera. Y con esa información tomemos decisiones. Eh, pero de nuevo, es como decir, bueno, vamos a tomar como estos ejes, gradualidad, sustentabilidad, ahorro, esfuerzo, nada que sea duradero es algo que sale gratuitamente, ¿cierto? Las cosas requieren dolor, esfuerzo, perseverancia. Todas esas virtudes tienen que estar presentes. No sé cómo se traducen en virtudes sociales, ¿no? Pero en realidad es como lo que está ahí. O sea, cuando alguien viene y da el discurso fácil, a mí por lo menos un homenaje que hubo hace poco a Alejandro Foxley y toda esa etapa del primer gobierno de la concertación, ¿cierto? Eh, para mí por lo menos era bastante claro que hay muchos modelos a seguir, ¿cierto? En términos de que eh, no siempre quien dice lo contrario de lo que la gente le encantaría escuchar es alguien que en el fondo no va a encontrar su camino. O sea, eso tal vez muchas veces tiene mucha más fuerza, ¿cierto? Que lo que hemos estado viendo de manera bien patética durante todos estos últimos años, ¿cierto? Donde hemos visto como en la farándula prácticamente, ¿cierto? Se ha tomado, digamos, muchas veces la política. Eh, entonces, rescatar esos valores que son esenciales, que son tal vez los que a lo mejor apelar un poco al país que a lo mejor tendemos como a volver a reconocer o que la gente tal vez reconoce, ¿cierto? Que se manifestó en los plebiscitos recientemente, cuando como que dijo, esto no me gusta, digamos, esto no me gusta, como no estamos haciendo bien, y pareciera entonces valorar aquello que en algún momento pareció también no valorar, ¿cierto? De este periodo previo, digamos. O sea, cómo volver a aquellas cosas que nos hicieron sentir orgullosos de estar en este país, de tener cuestiones de las cuales se podía aprender. Eh, no lo sé, o sea, creo que a lo mejor después de haber pasado por este periodo tan sinuoso y complejo, se genera el espacio, digamos, para poder eh, encontrar ese camino, digamos, que requiere más honestidad y coraje también, ¿cierto? No sé, ustedes saben más que yo de esto en verdad, yo soy un economista, pero
Pero sí valoro mucho esa dimensión del trabajo, ¿cierto? Bueno, que muchos de ustedes han hecho, digamos, en el tiempo. Y con eso terminamos entonces. Te agradecemos muchísimo, David, tu presencia aquí hoy día, todo el trabajo que nos has presentado, y le pido a toda la audiencia que despidamos a David con un aplauso Sí. para mostrar nuestra gratitud como corporación. Estoy seguro de representarlo a todos diciendo que tienen las puertas abiertas para exponer tu trabajo de aquí en adelante y siempre. Centro de Estudios y Difusión del Pensamiento Humanista Cristiano.